Bueno, aquí se menciona la práctica número 5 sobre convolución. Y bueno, se creó este script en el cual pues se realizan todos los procedimientos que se describieron en la parte de simulación. Para realizar este script, pues para poder ejecutarlo se ingresan los valores de resistencia, los cuales los vamos a tomar según el ejemplo que está descrito en la guía. Para la resistencia es de 50 ohmios, el inductor es de 1 milihenrio y el capacitor es de 0.1 microfaradios. Entonces, lo que nos entrega el script, el programa, es por una parte la función de transferencia, que es HDS en términos de S. Nos entrega también la función de transferencia en términos de omega, donde S es igual a se reemplaza por J omega, el factor de amortiguamiento, la frecuencia de resonancia y el factor de calidad. Como paso siguiente se obtienen las siguientes gráficas. La primera es la gráfica del diagrama de Bode de magnitud, en donde se observa claramente que en esta parte se encuentra la frecuencia de resonancia. En este caso, este diagrama se encuentra en términos de la frecuencia omega, o sea, en términos de radianes, para lo cual, para saber la frecuencia en hertz, debería dividirse entre 2pi. Lo cual se observa que en donde existe esta ganancia, porque está en decibelios, se encuentra la frecuencia de resonancia del sistema. Bueno, ya como siguiente gráfica se observa la respuesta al impulso en el tiempo, en el dominio del tiempo, es decir, la transformada de Fourier de la función de transferencia. En la gráfica 3 se observa la respuesta al escalón, o sea, si la entrada del sistema es un escalón, la señal de salida es la señal en azul. En la figura 3 el escalón, en la figura 4 se encuentra la respuesta al tren de pulsos con frecuencia de 1 Hz y valor de C de la mitad, es decir, un ciclo de dureza del 50%. Se observa claramente la respuesta que nos dio. En la figura número 5 se encuentra el mismo tren de pulsos, pero para la frecuencia de 5 Hz, donde se observa que la amplitud ha disminuido. Y se observa también que para frecuencia de 7 kHz la amplitud disminuye un poco más, pero también es para el tren de pulsos. ¿Cuál sigue? En la figura 7 se encuentran las respuestas a las señales senoidales de entrada con frecuencia F0, que corresponde a la frecuencia de resonancia del sistema, en donde la señal en azul corresponde a la salida. Como esta es la frecuencia de resonancia, se observa claramente la ganancia, puesto que la amplitud de la señal de salida es mayor que la amplitud de la señal de entrada. Como se puede observar aquí, la señal de entrada es de amplitud de 1 y 1 voltio, por así decirlo, y la señal de salida está cercana a 2 voltios. Para 2/3 de F0 se encuentra que existe una ganancia un poco más pequeña, lo cual se puede explicar mediante lo que da el diagrama de Bode, que se encuentra acá, y existe una ganancia en este intervalo de frecuencias. Para 1.7 F0 ya se encuentra que no hay ganancia, sino que hay una atenuación de la señal, donde se puede ver que la señal en las de salida tiene menor amplitud que la señal de entrada. Y por último se encuentra la respuesta, la respuesta a la señal senoidal de frecuencia F0, pero en este caso mediante la propiedad de convolución de Fourier, es decir, realizando Fourier a la señal de entrada
y luego multiplicándola por la fracción de transferencia y realizando la operación Fourier inversa, lo cual se observa que la respuesta tiene gran similitud con el proceso llevado a cabo con la convolución. Este es el proceso llevado a cabo con la convolución y este es el proceso llevado a cabo con la propiedad de la función Fourier inversa, donde se observa que la amplitud es similar y existe una ganancia del doble.